Medicina interna de Harrison, tomo 2, capítulo 271, vasculopatía hipertensiva. La hipertensión es una de las principales enfermedades en seres humanos a nivel general. La presión sanguínea alta afecta a más de 1.000 millones de personas y se calcula que causa 9.4 millones de muertes cada año. Duplica el riesgo de enfermedades cardiovasculares que incluyen cardiopatía coronaria, insuficiencia congestiva cardíaca, enfermedad cerebrovascular isquémica y hemorrágica, insuficiencia renal y arteriopatía periférica. Suele acompañarse de otros factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y se incrementa la carga total de los factores de riesgo. El tratamiento antihipertensivo aminora claramente los riesgos de enfermedad cardiovascular y renal, pero grandes segmentos de la población de hipertensos no recibe tratamiento o son tratados de manera inadecuada. Epidemiología. Factores como la presión arterial, el incremento de esta relacionado con la edad y la prevalencia de hipertensión varían con el país y la subpoblación dentro del mismo. La hipertensión está presente en todas las poblaciones, salvo en un pequeño número de sujetos que vivan en países desarrollados. En sociedades industrializadas, la presión arterial aumenta en forma lenta y sostenida en las primeras 2 décadas de la vida. En niños y adolescentes acompaña el crecimiento y la maduración. La presión arterial aumenta en forma gradual con el transcurso del tiempo en niños, adolescentes y adultos jóvenes. En Estados Unidos, la presión arterial sistólica promedio es mayor en varones que en mujeres al inicio de la edad adulta, aunque en sujetos de mayor edad el ritmo de incremento de la presión arterial relacionado con el envejecimiento es mayor en mujeres. En consecuencia, las presiones sistólicas de personas mayores de 60 años son mayores en mujeres que en varones. En adultos, la presión diastólica también aumenta en forma progresiva hasta que la persona tiene cerca de 55 años, límite a partir del cual tiende a disminuir. La consecuencia es que se ensancha la presión diferencial o del pulso, diferencia entre la presión arterial sistólica y diastólica después de los 60 años. En Estados Unidos, 78 millones de adultos tienen hipertensión. La prevalencia de hipertensión es de 33.5% en sujetos de raza negra sin ascendencia latinoamericana, de 28.9% en caucásicos sin ascendencia latinoamericana, y de 20.7% en descendientes de latinoamericanos. La posibilidad de hipertensión aumenta con el envejecimiento y en sujetos mayores de 60 años la prevalencia es de 65.4%. Datos recientes sugieren que en Estados Unidos la prevalencia de hipertensión se está incrementando, tal vez como consecuencia de la mayor frecuencia de obesidad en ese país. La prevalencia de hipertensión y las tasas de mortalidad por accidente cerebrovascular, apoplejía, son mayores en la zona sureste de Estados Unidos. En los estadounidenses de raza negra, el incremento de la presión arterial surge en fecha más temprana, suele ser más intenso y causa tasas más altas de mortalidad y morbilidad por apoplejía, hipertrofia del ventrículo izquierdo y nefropatía terminal, que en estadounidenses caucásicos, y según los datos de la National Health and Nutrition Examination Survey en 2007 al 2010, 81.5% de los hipertensos sabían que tenían el trastorno, 74.9% estaba en tratamiento, pero solo 52.5% estaba controlado. Los factores ambientales y genéticos pueden contribuir a las variaciones regionales y raciales en la presión arterial y la prevalencia de la hipertensión. Los datos de estudios de sociedades sometidas a aculturación y de migrantes que se desplazaron a un entorno más urbanizado indican que el ambiente influye profundamente sobre la presión arterial. La obesidad y el sobrepeso constituyen factores importantes e independientes del riesgo de sufrir hipertensión. Se ha calculado que 60% de los hipertensos tienen sobrepeso
de más de 20%. Entre las poblaciones, la prevalencia de hipertensión está vinculada con el consumo de sal, de cloruro de sodio en los alimentos, de manera que cuando es elevada intensifica el incremento de la presión arterial con el paso del tiempo y con el envejecimiento. El consumo de bajas cantidades de calcio y potasio en los alimentos también puede contribuir al riesgo de hipertensión. La relación de sodio y potasio en orina, índice del consumo de ambos iones, se correlaciona en una forma mucho más neta con la presión arterial que la medición de uno u otro iones por separado. También contribuyen a la hipertensión el consumo del alcohol, el estrés psicosocial y la escasa actividad física. Consideraciones genéticas. En formas mendelianas raras de hipertensión, cuadros 271.5, se han identificado variantes genéticas específicas, pero estas no son aplicables a la mayoría de los hipertensos, más del 98%. En casi todas las personas es posible que la hipertensión constituya un trastorno poligénico en que la combinación de los genes actúa concertadamente con la exposición ambiental, para hacer solo una pequeña contribución a la presión arterial. Aún más, subgéneros de genes pueden causar fenotipos diferentes vinculados con la hipertensión, como el caso de la obesidad, dislipidemia y resistencia a la insulina. Los estudios hechos sobre adopción, gemelos y vida familiar corroboran un notable componente hereditario de los niveles de la presión arterial y la hipertensión. Los modelos animales que incluyen ratas con crianza selectiva y cepas congénicas de tales animales constituyen una estrategia de gran peso para valorar los loci génicos que guardan alguna relación con la hipertensión. Aunque en la clínica la replicación ha sido difícil, los resultados de los estudios de genes prospectos y los estudios de relación con el genoma completo en grandes cantidades de individuos también identificaron varios genes vinculados con la hipertensión, varios de los cuales participan en vías que regulan la presión sanguínea. Por ejemplo, los genes que codifican los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, el péptido natriurético auricular, el receptor beta-2 adrenérgico y la aducina alfa relacionada con la reabsorción tubular renal de sodio aumentada. En general, los determinantes genéticos identificados causan 1% de la varianza en la presión sanguínea, mientras que según los estudios familiares se calcula que la herencia de la hipertensión está entre 30 a 40%. Una hipótesis para explicar la herencia faltante es que las modificaciones epigenéticas del DNA contribuyen al carácter hereditario de la presión sanguínea. Los procesos epigenéticos son cambios en la expresión génica que ocurren sin cambios en la secuencia del DNA. En contraste con la secuencia del DNA, el epigenoma es relativamente susceptible a la modificación por exposiciones ambientales. La regulación epigenética anormal ha surgido como un rasgo distintivo de varias enfermedades, incluida la hipertensión. Varios estudios recientes describieron modificaciones epigenéticas de genes específicos relacionados con la hipertensión. Sin embargo, los resultados actuales de las modificaciones epigenéticas detalladas del DNA del genoma completo son limitados y contradictorios. La evidencia preliminar sugiere que también puede haber determinantes epigenéticos del daño orgánico y la enfermedad vascular atribuidos a la hipertensión. Estudios en familias señalan que hay un notable efecto de la herencia en la masa ventricular y se advierte considerable variación individual en las respuestas del corazón a la hipertensión. Estudios en familias y variaciones en los genes elegibles vinculados con daño renal sugieren que los factores genéticos también pueden contribuir a la nefropatía hipertensiva. Algunas variantes genéticas específicas han sido vinculadas con CHD y la apoplejía, ictus. Es posible que en el futuro el DNA y los análisis epigenéticos predigan el riesgo individual de hipertensión y daño orgánico y que identifican a los sujetos con respuesta a clases específicas de fármacos antihipertensivos. En el cuadro 271.5, aspectos sobresalientes en la anamnesis del enfermo. Anamnesis, duración de la hipertensión.
Tratamientos previos, respuestas y efectos adversos, antecedentes familiares de hipertensión y enfermedades cardiovasculares, antecedentes alimentarios y psicosociales, otros factores de riesgo, cambios de peso, dislipidemia, tabaquismo, diabetes e inactividad física. Manifestaciones de hipertensión secundaria, antecedentes de nefropatías, cambio de aspecto, debilidad muscular, crisis de diaforesis, palpitaciones, temblores, sueño errático, ronquidos, somnolencia diurna, síntomas de hipotiroidismo o hipertiroidismo, uso de fármacos que pueden intensificar la presión arterial, manifestaciones de daños de órganos diana, antecedentes de ataque isquémico, transitorio, apoplejía, ceguera transitoria, angina, infarto del miocardio, insuficiencia congestiva cardíaca, función sexual, otros cuadros coexistentes. Exploración física, constitución corporal, presión sanguínea en ambos brazos, presión sanguínea supina y de pie, examen fundoscópico de la retina, calidad de los pulsos femoral y pedio, soplos vasculares y abdominales, frecuencia y ritmo cardíacos, signos de insuficiencia cardíaca congestiva, signos de hipertensión secundaria. Mecanismos de la hipertensión. Para plantear datos básicos que permitan entender la patogenia y las opciones terapéuticas de trastornos hipertensivos, es de utilidad conocer factores que intervienen en la regulación de la presión arterial normal y elevada. Los dos factores determinantes de la presión mencionada son el gasto cardíaco y la resistencia periférica. Ver la figura 271.1. El primer factor, gasto, depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico depende de la contractilidad del miocardio y de la magnitud del compartimiento vascular. El segundo, o resistencia periférica, es regido por los cambios funcionales y anatómicos en las arterias de fino calibre, diámetro interior, de 100 a 400 micrómetros y arteriolas. Figura 271.1. Muestra los factores determinantes de la presión arterial. Presión arterial depende del gasto cardíaco y la resistencia periférica. Y el gasto cardíaco depende del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Y la resistencia periférica de la estructura vascular y la función vascular. Volumen intravascular. El sodio es un ion predominantemente extracelular y un determinante primario del volumen extracelular. Cuando el consumo de cloruro de sodio rebasa la capacidad de los riñones para excretar sodio, en el comienzo se expande el volumen intravascular y aumenta el gasto cardíaco. Sin embargo, muchos lechos vasculares tienen la capacidad de autorregular su flujo sanguíneo y, si es necesario, conservar de manera constante dicho flujo. Incluso si aumenta la presión arterial, deberá aumentar la resistencia dentro de ese lecho, con base en la ecuación siguiente. Flujo sanguíneo es igual a presión a través del lecho vascular sobre resistencia vascular. El incremento inicial de la presión arterial en respuesta a la expansión del volumen vascular pudiera provenir del aumento del gasto cardíaco. Sin embargo, con el paso del tiempo aumenta la resistencia periférica y el gasto cardíaco se revierte y se orienta a lo normal. No hay certeza de que dicha sucesión teórica de fenómenos sucede en la patogenia de la hipertensión. Un dato claro es que el cloruro de sodio activará diversos mecanismos nerviosos, endocrinos, paracrinos y vasculares, y todos ellos tienen la capacidad de incrementar la presión arterial. El efecto de sodio en la presión arterial proviene del hecho de que dicho ion está combinado con cloruro, en tanto que las sales de sodio sin cloruro ejercen mínimo o nulo efecto en la presión arterial. Conforme aumenta la presión arterial en respuesta al consumo de grandes cantidades de cloruro de sodio, se incrementa la excreción del sodio por orina y se conserva el equilibrio de sodio a expensas de un incremento de la presión arterial. El mecanismo de dicho fenómeno de presión arterial natriuresis pudiera comprender un incremento sutil de la filtración glomerular, disminución de la capacidad de absorción de los túbulos renales y posiblemente elementos hormonales como el factor natriurético auricular. En personas con menor capacidad de excretar sodio,
Se necesitan incrementos mayores de la presión arterial para lograr la natriuresis y el equilibrio de dicho ion. La hipertensión, que depende del cloruro de sodio, puede ser consecuencia de la menor capacidad del riñón para excretar sodio, por una nefropatía intrínseca o por la mayor producción de una hormona que retenga sodio, mineralocorticoide, que resulta en una mayor resorción de dicho ion en los túbulos renales. La resorción del sodio por dichas estructuras también puede aumentar cuando se intensifica la actividad nerviosa al riñón. En cada una de las situaciones anteriores puede ser necesaria una presión arterial mayor para alcanzar el equilibrio de sodio. Al contrario, los trastornos con pérdida de sodio se acompañan de cifras más bajas en la presión arterial. La ESRD es un ejemplo extremo de hipertensión que depende del volumen. En casi 80% de tales pacientes es posible controlar el volumen vascular y la hipertensión con diálisis adecuada. En otro 20%, el mecanismo de la hipertensión proviene de una mayor actividad del sistema de renina-angiotensina y es posible que reaccione y mejore con el antagonismo farmacológico de dicho sistema. Entiéndase ESRD por enfermedad renal en etapa terminal. End-stage renal disease. Sistema nervioso autónomo. Los reflejos adrenérgicos modulan la presión arterial a breve plazo y la función adrenérgica, concertadamente con factores hormonales y volumétricos y contribuyen a la regulación a largo plazo de la presión arterial. La noradrenalina, adrenalina y dopamina intervienen en forma importante en la regulación cardiovascular tónica y fásica. Las actividades de los receptores adrenérgicos son mediadas por proteínas reguladoras de la unión con el nucleótido guanosina proteína G y por concentraciones intracelulares del segundo mensajero en etapas siguientes. Además de la afinidad y el número de receptores, la reactividad fisiológica a las catecolaminas puede ser modificada por la eficiencia del acoplamiento receptor-efector en un sitio distal, respecto a la unión con el receptor. Los sitios de los receptores son relativamente específicos para la sustancia transmisora y para la respuesta que la ocupación del sitio receptor desencadena. Con base en sus características fisiológicas y farmacológicas, se ha dividido a los receptores adrenérgicos en dos tipos principales: alfa y beta. Los tipos anteriores se han diferenciado todavía más en receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. Por medio de estudios recientes de clonación molecular se han identificado más subtipos. Los receptores alfa son ocupados y activados con mayor avidez por la noradrenalina que por la adrenalina, y la situación contraria es válida en el caso de los receptores beta. Los receptores alfa 1 están situados en las células postsinápticas en el músculo liso y desencadenan vasoconstricción. Los receptores alfa 2 están en las membranas presinápticas de terminaciones de nervios postganglionares que sintetizan noradrenalina. Los receptores alfa 2, cuando son activados por las catecolaminas, actúan como controladores de retroalimentación negativa, que inhibe la mayor liberación de noradrenalina. En los riñones, la activación de los receptores adrenérgicos alfa 1 intensifica la reabsorción de sodio en los túbulos renales. Clases diferentes de antihipertensores inhiben los receptores alfa 1 o actúan como agonistas de los receptores alfa 2 y aminoran las señales simpáticas sistémicas de salida. La activación de los receptores beta 1 del miocardio estimula la frecuencia y la potencia de las contracciones del corazón y, como consecuencia, aumenta el gasto cardíaco. La activación del receptor beta 1 también estimula la liberación de renina por el riñón. Otra clase de antihipertensores actúan al inhibir los receptores beta 1. La activación de los receptores beta 2 por adrenalina relaja el músculo liso de los vasos y los dilata. Las concentraciones de catecolaminas circulantes pueden modificar el número de receptores adrenérgicos en diversos tejidos. La disminución del número de receptores puede ser consecuencia de los altos niveles sostenidos de catecolaminas y brinda una aplicación para la menor reactividad, taquifilaxia, a las catecolaminas.
Por ejemplo, a menudo se observa hipotensión ortostática en sujetos con feocromocitoma, tal vez porque no se produce la vasoconstricción inducida por noradrenalina al asumir el sujeto la posición erecta. En cambio, cuando disminuye en forma crónica la concentración de sustancias neurotransmisoras, puede aumentar el número de receptores adrenérgicos, regulación ascendente, con lo cual surge una mayor reactividad al neurotransmisor. La administración prolongada de fármacos que antagonizan los receptores adrenérgicos puede propiciar regulación ascendente, es decir, que aumente su número. El hecho de no administrar los fármacos comentados puede resultar en una situación de hipersensibilidad temporal a los estímulos simpáticos. Por ejemplo, la clonidina es un antihipertensor que actúa al nivel central como agonista alfa-2, que inhibe los estímulos simpáticos. Con la interrupción repentina de la administración de dicho antihipertensor, se produce a veces hipertensión de rebote, tal vez como consecuencia del incremento del número de los receptores alfa-1. Algunos reflejos modulan la presión arterial minuto a minuto. Un varorreflejo arterial es mediado por terminaciones sensitivas sensibles al estiramiento en los senos carotídeos y en el callado aórtico. La velocidad de descarga de impulsos etales varoreceptores aumenta con la presión arterial y el efecto neto es una disminución de la estimulación simpática, con lo cual disminuye la presión arterial y se lentifica la frecuencia cardíaca. El anterior es un mecanismo primario para la corrección rápida de las fluctuaciones agudas de la presión arterial, que a veces surgen durante cambios posturales, estrés emocional o fisiológico y cambios en el volumen sanguíneo. A pesar de ello, la actividad de dichos varoreceptores disminuye o se adapta a incrementos sostenidos en la presión arterial, en la medida en que son reajustados para resistir presiones mayores. Los individuos con neuropatía del sistema autónomo en que disminuye la función varorrefleja tienen tensiones sumamente lábiles con incrementos súbitos episódicos de presión arterial difíciles de controlar junto con la taquicardia. En personas con peso normal y en las obesas, la hipertensión suele acompañarse de una mayor generación de impulsos simpáticos. Con base en los registros de actividad nerviosa muscular postganglionar detectada por un microelectrodo introducido en el nervio ciático popliteo en la pierna, la estimulación simpática tiende a ser mayor en personas hipertensas que en las normotensas. La estimulación simpática aumenta en la hipertensión vinculada con la obesidad y en la que se relaciona con la apnea obstructiva del sueño. Se ha demostrado que la actividad de varoreceptores por estimulación eléctrica de los nervios aferentes al seno carotídeo disminuye la presión arterial en sujetos con hipertensión resistente al tratamiento. Los fármacos que antagonizan el sistema nervioso simpático son potentes antihipertensores, lo cual denota que el sistema nervioso simpático interviene por un mecanismo permisivo, aunque no necesariamente causal, en la perpetuación de la hipertensión arterial. El feocromocitoma es el ejemplo de hipertensión que depende de la mayor producción de catecolaminas. En este caso, por un tumor, la presión arterial puede disminuir por la ablación operatoria del tumor o por tratamiento farmacológico con un antagonista del receptor alfa-1 o con un inhibidor de la tirosina hidroxilasa, el paso limítrofe de la biosíntesis de catecolaminas. Pausa.